Descubre el increíble método transformador para lograr lo imposible en 7 simples pasos revelado Santiago. Veía cómo sus sueños se desvanecían entre las miradas de desprecio y las palabras hirientes de quienes, sentados en la plaza, discutían sobre la próxima cosecha. «Soñador», le gritaban, como si su ambición de convertirse en científico fuese una ofensa a la tradición familiar. El peso de las expectativas de su familia, orgullosos campesinos que habían trabajado la tierra durante generaciones, lo asfixiaba. Su mente se debatía entre la pasión desbordante por la investigación y el deber de continuar el legado agrícola de sus padres. Con solo 23 años, se sentía atrapado en una encrucijada peligrosa, un deseo de volar y unas raíces que lo mantenían atado. Cada mañana se enfrentaba al espejo, buscando en su reflejo la determinación que le prometía su abuelo, un hombre que había soñado en grande, pero nunca pudo realizar sus aspiraciones. La tristeza se apoderaba de él al recordar las palabras de sus amigos universitarios. Todo eso es una pérdida de tiempo. El eco de sus risas resonaba en su mente y agitaba su estómago. Una y otra vez se preguntaba si realmente estaba mal por querer cambiar el rumbo de su vida, por anhelar seguir un camino tan poco convencional en un lugar donde la seguridad se vestía con ropa de labrador. La ansiedad lo acosaba. «Puedo hacerlo», se repetía para sí mismo, pero el miedo a defraudar a sus padres lo ahogaba. Esa mañana, mientras hojeaba algunos libros, recordó aquel viejo diario que había encontrado en la casa de su abuelo. Quizás allí haya respuestas. Y corrió hacia su habitación, buscando desesperadamente las palabras de un hombre que alguna vez había osado desafiar el destino. Sin embargo, cada hoja que pasaba lo llenaba más de desesperación. Las historias de un innovador frustrado que no se atrevió a cruzar la línea entre sus sueños y la realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificaba cuando decidía preparar un proyecto para el concurso científico. Había decidido seguir los pasos que su abuelo había dejado escritos: humildad, agradecimiento, conexiones, educación, lealtad, compartir conocimiento y persistencia. Pero a medida que avanzaba, las dudas crecían. ¿Era realmente posible que su idea, tan diferente y ambiciosa, pudiera cambiar algo? La voz de su mentor resonaba en su mente, desalentadora y cortante, pronosticando su fracaso. «Tus ideas son locuras». Ese pensamiento lo consumía por dentro, y cada día recorría el campus con el peso del desencanto asfixiante. Con cada iteración de su proyecto, la angustia se apropiaba de su ser. Las noches en vela pasaban sin tregua, la presión aumentaba, y la fecha de la presentación se acercaba como una sombra amenazante. Lo peor, su miedo a ser señalado nuevamente como el soñador que no cumplió con su propósito. Así, en medio de sus pensamientos, Santiago se encontró atrapado en un torbellino de incertidumbre, incapaz de vislumbrar una salida para un futuro que parecía tan inalcanzable, tan lejano. ¿Podría realmente desafiar a aquellos que lo menospreciaban? El instante decisivo se acercaba, y con él, la posibilidad de que todo lo que había construido se desmoronara en un abrir y cerrar de ojos. El día de la presentación llegó con un cielo cubierto, un presagio del tumulto que habitaba en el interior de Santiago. Su corazón latía descontrolado mientras ajustaba su chaqueta, un gesto que se había convertido en su ritual de autoconfianza. Allí estaba, parado frente a un jurado al que solo podía percibir como jueces implacables. La presión lo aplastaba como un monstruo invisible. Cada mirada que posaban sobre él parecía calar hondo, alimentando sus inseguridades. Mientras se preparaba para hablar, revivió mentalmente los pasos de su abuelo que había grabado en su mente. Debería transmitir humildad, debía mostrar agradecimiento a quienes le apoyaron. Pero, en ese momento, la ansiedad lo invadía, interrumpiendo su flujo de pensamientos. «Recordar por qué estoy aquí», se decía, tratando de centrar su propósito entre la tormenta de emociones.
La sala era hostil y poco a poco, en su mente afloraron los rostros de los que le habían menospreciado. Fijó la vista en un rincón y allí estaba su mentor, el que alguna vez alentó su curiosidad pero a la vez se volvió un eco de desdén. «Tus ideas son locuras», resonó en su oído, como un mantra cargado de desilusión. Santiago se sintió minuciosamente dividido entre su ferviente deseo de brillar y el peso de la crítica. Tenía que zafarse de esas cadenas. Suspiró profundamente y comenzó a abrirse. Su voz, al principio temblorosa, fue tomando fuerza mientras desglosaba su proyecto, una propuesta innovadora que prometía transformar el cultivo de la tierra utilizando métodos sostenibles que había investigado en sus últimos meses. Mientras hablaba, notaba cómo sus cuadros y gráficas comenzaban a tomar vida. Se adentraba cada vez más en la claridad de sus ideas, arrastrando consigo la emoción de su pasión por la ciencia. Sus palabras parecían cobrar realismo y creaban un vínculo con su presente, y a su vez, con la historia de su abuelo. Los rostros del jurado comenzaron a cambiar de expresión, y se dio cuenta de que la animosidad inicial se había transformado en curiosidad. Sin embargo, en un instante, sus pensamientos se precipitaron hacia la idea de un fracaso irrevocable. «Quizá todo esto no sirva, tal vez les parezca simplemente un sueño», reflexionó, mientras su cuerpo seguía hablando, impulsado por un impulso que ya no podía detener. Al concluir su presentación, Santiago se sintió expuesto, vulnerable. A pesar de la ovación silenciosa que percibió y de las miradas de duda que lo invadían, supo que había dejado una parte de sí mismo sobre la mesa. Las preguntas del jurado empezaron a fluir como un torrente. Pero había algo que fue más a su encuentro, la sorna contenida de su mentor. Era como si, al verse desarmado, éste despreciara lo que antes había despreciado en él. «¿Y quién te asegura que la gente va a cambiar la manera en la que cultiva?», preguntó. Su tono era un desafío. Santiago sintió como una brasa ardiente encendía su determinación. No iba a permitir que el miedo definiera su camino. A medida que absorbía cada palabra, su mente fue tejiendo una respuesta que germinaba desde el corazón. «Porque algún día, todos seremos soñadores. Y aunque el camino sea incierto, nunca ha sido más importante que intentarlo». Sin embargo, el murmullo desconcertante que siguió provocó en él una mezcla de emoción y ansiedad. Era el momento de decidir, ser parte del sistema que perpetúa el miedo o liberarse, abrazando su autenticidad. Mientras la sala se llenaba de voces y murmullos, Santiago sintió que, al final, el verdadero desafío no era la aprobación del jurado, sino confrontar sus propios demonios. Salió de la sala con un nuevo propósito, sus pasos firmes resonaban en el pasillo. Todo ese camino hacia la transformación había comenzado, pero había algo más que se avecinaba. A medida que reflexionaba sobre la presentación, un destello de inspiración brotó en su mente. Si quería desafiar al sistema, necesitaría aliados. Quizás no estaba solo en esto. Y fue entonces, en ese momento de revelación, que escuchó una voz a su espalda. Era una compañera de la universidad, alguien a quien nunca había considerado como posible aliada. «¿Tu idea, Santiago, es más que un proyecto? ¿Te gustaría que trabajáramos juntos?», dijo, con una mirada de comprensión. Sus palabras resonaron como un eco de oportunidades y nuevos caminos. El futuro comenzaba a ampliarse ante él, lleno de posibilidades y decisiones que todavía debía tomar. ¿Podría realmente cruzar la línea entre el sueño y la realidad, ahora que había encontrado una conexión inesperada? Esa pregunta permanecía latente, y la verdadera aventura apenas comenzaba a desplegarse. Santiago se marchó de la sala de presentaciones con un torbellino de emociones cruzando su mente. La pregunta de su compañera resonaba como un mantra, cada vez más insistente. ¿Podía realmente trabajar en conjunto para dar vida a su idea? Se detuvo unos segundos en el pasillo, permitiendo que la propuesta asentara en su ser. Por primera vez, no solo se sentía como un soñador solitario. Tenía la oportunidad de emprender un camino que podía ser compartido, de intercambiar ideas y construir juntos. Con determinación renovada, decidió que no podía dejar pasar esa oportunidad sin explorarla. Buscó a su compañera, Ana, quien estaba revisando sus notas en una esquina del lobby. ¿Hablamos?, preguntó, con un tono que ya no era de duda, sino de curiosidad genuina.
Ana levantó la mirada y sonrió, evidente de la pasión que los conectaba. Claro, me encantaría saber más sobre tu propuesta. Hay muchas cosas que podríamos investigar juntos, dijo mientras se acomodaba para escuchar. A medida que compartían ideas, Santiago empezaba a vislumbrar el potencial de su proyecto en un horizonte más amplio. Las habilidades de Ana en marketing y su conocimiento técnico complementaban su enfoque innovador, lo que le daría una base aún más sólida. Sin embargo, a medida que avanzaban en la conversación, la duda de su mentor lo atormentaba. ¿Qué pasa si fracasan? ¿Si no hay interés en el sector? No era solo la voz de su mentor, sino una parte de él mismo que había temido fracasar durante tanto tiempo. Santiago respiró hondo, recordando la determinación que había sentido al hablar frente al jurado. Es un riesgo, reconoció. Pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Todo gran avance se construye sobre intentos fallidos. Hacer de su proyecto una realidad significaría aceptar esos fracasos, convertirlos en lecciones y seguir adelante. Mientras vomitaban ideas, Ana sugirió un plan: investigar a fondo el mercado, buscar potenciales aliados en la industria agrícola que pudieran compartir su visión. La emoción se convertía en acción, el esbozo de su idea comenzaba a tomar forma. Sin embargo, una sombra inquietante se instaló en Santiago, y si unos días más tarde, la perspectiva de un rechazo lo dejaba tan vacío como lo sentía antes de la presentación, decidió que sería esencial afrontar su inseguridad. Ana, ¿podríamos preparar un pequeño prototipo antes de lanzarnos a buscar aliados? Necesito ver esto en acción, y creo que hacerlo juntos también puede fortalecer nuestra conexión. Con su apoyo, sentía que cada paso de la creación se tornaba menos intimidante. Pasaron las semanas siguientes sumergidos en su trabajo, conectando ideas y encontrando recursos para llevar su propuesta adelante. No solo eran compañeros de proyecto, estaban aprendiendo el uno del otro, compartiendo dudas y brindando apoyo moral ante cada obstáculo que se presentaba. Sin embargo, en la quietud de la noche, mientras revisaba los informes sobre el mercado agrícola, Santiago también reflexionaba sobre los próximos pasos. Sabía que eventualmente tendrían que presentar su idea a inversores y expertos en el campo. ¿Estaba realmente preparado para defender su visión? La pregunta lo acechaba, y aunque había logrado construir confianza con Ana, la sombra de su mentor seguía dándose un festín con las dudas que surgían. Una tarde, mientras discutían nuevas estrategias, Ana sugirió que aceptaran la invitación a una conocida conferencia agrícola en la ciudad. Podría ser el lugar perfecto para presentar nuestra idea, además de establecer contactos, sugirió, con entusiasmo brillando en sus ojos. Santiago sintió un escalofrío. La idea de exponer su trabajo ante una audiencia mayor lo llenó de temor, pero también despertó una chispa de desafío que había estado dormida. Sí, lo haremos, respondió, aún con el nudo en el estómago, decidido a desafiar los límites de su propia comodidad, a desafiar los ecos del pasado que amenazaban con restringir su crecimiento. Con ese pacto de valentía, se preparaba para dar el siguiente paso hacia la realización de su sueño, sin saber que, en el camino, se encontraría con adversidades inesperadas que pondrían a prueba no solo su proyecto, sino también su valía personal. El momento de la verdad se acercaba, y Santiago sabía que enfrentaría algo más grande que una simple presentación. Su viaje apenas comenzaba, y con cada decisión, se sentía más cerca de descubrir su auténtico potencial. ¿Sería capaz de superar las últimas barreras que su miedo había levantado, o sería la sombra de sus propias inseguridades la que lo detendría una vez más? Amplió su mirada hacia el próximo reto, decidido a no dejar que el temor definiera su destino. La semana previa a la conferencia se convirtió en un torbellino de actividad para Santiago y Ana. Cada reunión era un ciclo de ideas que se construían sobre la base de la confianza mutua, pero en el interior de Santiago se desataba una batalla diferente. La presión de presentar su proyecto ante un público experto lo mantenía despierto por las noches, revisando cada palabra, cada parámetro, como si al definirse completamente hubiera logrado controlar su destino. Ana, siempre optimista, intentaba aliviar sus ansiedades. Recuerda, Santiago, esta es una oportunidad. No es solo sobre el resultado, es también sobre lo que aprenderemos en el proceso. Sus palabras resonaban en su mente, pero la inquietud persistía.
A medida que la fecha se acercaba, el eco de las voces críticas en su cabeza cobraba más fuerza. Era como si su mentor estuviera de pie detrás de él, observando cada paso y esperando un tropiezo. Se dio cuenta de que, para avanzar, necesitaba confrontar sus miedos de una manera más directa. Se sentó en su escritorio y escribió todas las afirmaciones negativas que había tenido en torno a su capacidad y a la viabilidad del proyecto. Una vez que las tuvo frente a él, comenzó a desafiarlas. Si no hay interés en el sector, ¿qué haré? Buscaré otro nicho, porque esta idea es valiosa y merece atención, se decía, plasmando su respuesta con decisión. Una a una, examinó cada inseguridad, convirtiendo cada no puedo en una acción concreta de superación. Con cada afirmación, la sombra de la duda se volvía menos imponente. Un raro sentido de claridad comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que, en su presentación, no solo compartiría su idea, también hablaría de su viaje personal, de las inseguridades que había enfrentado y de cómo cada desafío había alimentado su motivación. Ese entendimiento de vulnerabilidad, que antes lo avergonzaba, se transformó en uno de sus mayores activos. Los días se fueron volando mientras ensayaban la presentación, reforzando el sentido de unión con Ana. Ella aportaba un flujo fresco de ideas y una crítica constructiva que ayudaba a limar las asperezas de su argumento inicial, llevando el contenido a un nivel más profesional. El día de la conferencia llegó con una temperatura que parecía simbolizar el ambiente tenso que Santiago sentía en su interior. La sala de exposiciones ya estaba llena de expertos de la industria que esperaban escuchar propuestas innovadoras. Santiago sintió un nudo en el estómago al ver a tantas personas con mirada crítica, pero al mismo tiempo, un destello de determinación lo impulsó. Cuando llegó su turno, con Ana a su lado, subieron al escenario. Las luces brillaban intensamente sobre ellos, y por un breve instante, toda su preparación pareció evaporarse. Pero entonces, recordó su lista de afirmaciones transformadas, respiró profundamente y comenzó a hablar con sinceridad sobre su visión. Las palabras fluyeron, tocando no solo los aspectos técnicos de su proyecto, sino también su búsqueda personal y el valor de la perseverancia. Santiago se dio cuenta de que estaba mostrando más que un mero prototipo, estaba revelando su camino hacia la autoaceptación y el compromiso con sus aspiraciones. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Entre el murmullo de satisfacción y las preguntas que brotaban de diferentes rincones, sintió que había logrado algo más grande que simplemente realizar una presentación exitosa. Había dado un paso significativo hacia la superación de sus propios temores. Sin embargo, en medio de la alegría, una voz resonó en su mente: congratulaciones, eran solo el comienzo. Un inversor apostó por su idea, pero al recibir críticas de otros expertos sobre algunos aspectos del diseño, el eco de inseguridad emergió nuevamente. ¿Servirá esto realmente? ¿Podré adaptarlo lo que realmente esperan? Santiago, en su camino hacia el crecimiento, se daba cuenta de que sus luchas apenas comenzaban. A medida que abandonaban el escenario, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, Santiago y Ana se encontraron rodeados de interesados que querían saber más. Santiago sintió como las preguntas de aquellos que antes habían sido sus críticos pronto se convertirían en oportunidades. Estamos a solo un paso de formalizar alianzas significativas, musitó Ana, iluminada por la perspectiva. Pero Santiago sabía que el camino, lleno de dudas y exigencias, aún era largo. ¿Continuaría fortaleciendo su determinación o se dejaría consumir por el miedo a un nuevo revés? Con cada encuentro, las oportunidades se multiplicaban, pero un temor más profundo empezaba a gestarse. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? ¿O las viejas inseguridades lo consumirían cuando menos lo esperara? Santiago se sentía como si estuviera caminando sobre un hilo flojo. Cada conversación que sostenía tras la presentación era una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La aprobación inicial de un inversor había sido la chispa que encendió su imaginación, pero las críticas que siguieron resonaban en su mente, ensombreciendo ese triunfo momentáneo. Las viejas voces de duda, aquellas que había desafiado con tanto esfuerzo, volvían a acecharlo. Durante los días siguientes, se encontró revisando el feedback con una mezcla de pasión y miedo. Trabajó incansablemente en los diseños, tratando de adaptarlos para abordar las preocupaciones de los expertos.
Sin embargo, cada cambio que hacía parecía abrir más puertas a la incertidumbre. ¿Es este realmente el enfoque correcto? ¿O estoy solo añadiendo complejidad innecesaria?, pensaba, mientras la presión se acumulaba en su pecho. Ana, siempre alerta a su estado de ánimo, notó la inquietud creciente en él. Una tarde, mientras revisaban informes de mercado y diseñaban estrategias de adquisición, se detuvo y lo miró firmemente. Santiago, no se trata solo de los números. Se trata de lo que realmente quieres lograr con tu idea. Si te dejas llevar por el miedo, te quedarás estancado, le advirtió. Sus palabras penetraron en su mente como un dardo. Era cierto, su enfoque había cambiado. En lugar de centrarse en la visión que había compartido con tanta autenticidad, estaba obsesionado con cumplir las expectativas ajenas. Santiago se dio cuenta de que había perdido la conexión con su objetivo original, aquel que lo había motivado a desarrollar el proyecto. Con un renovado sentido de propósito, decidió hacer un alto. Se aisló en su estudio, consciente de que necesitaba redescubrir por qué había comenzado esta travesía. Se sentó con su libreta de notas, y al leer sus reflexiones iniciales, una chispa se encendió en su interior. Comenzó a reescribir su misión, alejándose de las dudas y reafirmando su convicción de que su idea tenía un impacto real. En ese proceso, entendió que había tenido una revelación importante, tenía que ver su proyecto como algo vivo, en constante evolución y no como un producto final que debía ser perfecto desde el principio. Cada crítica sería una oportunidad de adaptación, un paso necesario hacia adelante. Convencido de su reinvención, se reunió nuevamente con Ana, lista para presentar sus nuevas ideas con un enfoque revitalizado. No se trata de complacer a todos. Se trata de estar alineado con lo que somos y con lo que queremos transmitir, le afirmó con una genuina confianza que había resurgido en él. Ana sonrió, viendo la transformación en su amigo. Finalmente lo tienes claro. Este proceso no es solo sobre el proyecto, es sobre ti mismo. Cada paso que tomas es una declaración de quién eres, comentó, animándole a seguir adelante. Con una renovada perspectiva, Santiago se preparó para el siguiente encuentro con el inversor. Quería mostrar no solo su propuesta, sino también su compromiso y pasión. Las dudas que antes lo ataban ahora se convertían en impulso. Mientras se acercaba el momento de reencontrarse con su potencial socio, un nuevo eco comenzó a resonar en su mente: este es solo el principio. Lo que venga a continuación será un viaje de crecimiento aún más desafiante. Y así, mientras se arreglaba para el importante encuentro, comprendió que lo que realmente estaba en juego era su autenticidad y su capacidad para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, a medida que el reloj avanzaba y la hora se acercaba, una inquietud renovada lo invadió. ¿Sería suficiente mi determinación, o las viejas sombras del pasado volverían a atormentarme? El momento de verdad estaba a la vuelta de la esquina, y Santiago sentía que un desafío aún mayor lo esperaba. La necesidad de conectar su aspiración a las expectativas externas, sin perderse a sí mismo en el proceso. El ambiente del restaurante estaba impregnado de una tensión palpable. Santiago observó el reloj, contando los minutos hasta la llegada del inversor. A cada segundo, su corazón latía más aceleradamente, su mente oscilando entre la emoción y la inquietud. Se preguntó si realmente podría transmitir la pasión renovada que había cultivado en los últimos días. Sabía que su autenticidad era la clave, pero al mismo tiempo, el peso de las expectativas ajenas lo acechaba como un lobo en la oscuridad. Cuando por fin apareció el inversor, Santiago se levantó, conteniendo su respiración. La interacción inicial fue cordial, pero él sentía que cada palabra pronunciada pesaba como plomo. Se sentaron, y mientras comenzaban a discutir, la incertidumbre se volvió una sombra en su mente. Sin embargo, al recordar las enseñanzas de Ana, concentró su energía en recordar su propósito. Con un gesto decidido, desplegó su presentación, apenas dándole tiempo a la ansiedad para que se apoderara de él. A medida que hablaba de su proyecto, sus palabras fluyeron con una claridad y propósito inesperados. Se dio cuenta de que ya no hablaba solo de números y proyecciones, estaba compartiendo su visión, lo que realmente lo motivaba a seguir adelante. El inversor escuchó con atención, pero sus ojos se escrutaban minuciosamente cada diapositiva. Santiago se sintió vulnerable ante el juicio inminente de su creación.
Pero entonces recordó cómo había redescubierto su voz auténtica. Comenzó a invitar la retroalimentación, planteando preguntas y mostrando la disposición a iterar, a transformar las críticas en oportunidades. Había pasado de ser un simple presentador a un colaborador dispuesto a adaptarse, a aprender. Lo valioso de este proyecto es que no es estático, sino que evoluciona, afirmó Santiago, su confianza resurgiendo. Observó cómo el inversor, en un principio escéptico, comenzó a mostrar curiosidad ante la idea de un producto que crecía y se ajustaba a la necesidad real del mercado. Esa transformación en la percepción del inversor encendió un nuevo tipo de energía en Santiago. Pero, curiosamente, ahí fue cuando también sintió la presión de ser merecedor de esa atención. Al concluir la reunión, el inversor se mostró entusiasmado y sugirió un segundo encuentro. La perspectiva resultaba excitante, pero Santiago no podía quitarse de encima un profundo cuestionamiento. ¿Será que realmente tengo lo necesario para materializar esta confianza depositada en mí? Este dilema marcaba un nuevo nivel de desafío personal. La distancia entre la aceptación que había obtenido y sus propias inseguridades se tornaba más pronunciada. Esa noche, mientras revivió el feedback en su estudio, se dio cuenta de que tenía una nueva batalla que reconocer, la lucha interna entre valorarse y el miedo a ser juzgado. Las viejas voces nuevamente intentaban infiltrarse, cuestionando su tesón. ¿Acaso esta oportunidad se desvanecerá como motas de polvo si no actúo con la determinación que merezco? A cada cuestionamiento, su mente se fue volviendo más consciente de la necesidad de abrazar esas inquietudes y no dejar que definieran su camino. Santiago buscó respuestas en su libreta de notas, decidió que era tiempo de hacer un plan de acción. Un proceso de reflexión que le permitiera medir su crecimiento y anotar su evolución, en un enfoque no solo hacia el proyecto, sino hacia su desarrollo personal. El diario se convirtió así en un espejo de su viaje, donde cada línea escrita reflejaba no solo sus logros, sino también sus vulnerabilidades y aprendizajes. Mientras las palabras fluyeron en el papel, se dio cuenta de que su lucha no solo era un desafío profesional, sino una lucha interna por la confianza en sí mismo. Se sintió más decidido que nunca a demostrar que estaba dispuesto a evolucionar y enfrentarse al miedo. Y justo cuando cerró su libreta, una idea se le ocurrió con fuerza, como una chispa en la oscuridad: quizás necesite un mentor que me ayude a navegar estas aguas turbulentas. Al instante, una conexión brilló en su mente, recordando las conversaciones con un viejo amigo que había tenido algún éxito en el campo emprendedor. ¿Podría ser el próximo paso encontrarlo y pedir su consejo? El horizonte del siguiente capítulo de su vida estaba por comenzar, y solo el tiempo diría si tendría el coraje suficiente para dar ese salto. Santiago se despertó esa mañana con una mezcla de determinación y nerviosismo que le erizaba la piel. La idea de contactar a su antiguo amigo había ocupado su mente despierta y su mente inerte durante la noche. Decidió que no podía permitir que la duda lo estancara, así que se sentó frente a su computadora y comenzó a trazar un plan. La búsqueda de un mentor no era un paso trivial, significaba abrirse a alguien, permitir que un nuevo juicio sobre su trabajo lo atravesara. Sin embargo, la imagen de su amigo, un hombre al que siempre había admirado por su capacidad de abordar los desafíos con una visión clara y estratégica, lo impulsaba. Sabía que necesitaría más que apoyo emocional, anhelaba orientación práctica. Santiago escribió un correo electrónico que abarcaría sus sentimientos y aspiraciones. Al principio, las palabras fluyeron fácilmente, pero luego la inseguridad hizo acto de presencia. Se preguntó si su solicitud podría ser vista como una señal de debilidad. No estoy pidiendo lástima, pensó, mientras revisaba el tono de su mensaje. Lo que necesitaba era un empujón, no una simple palmadita en la espalda. Con un profundo suspiro, apretó el botón de enviar y una ola de alivio lo recorrió. Había dado un paso. Sin embargo, la espera comenzó a calcinar su confianza y con cada hora que pasaba sin respuesta, su mente se inundaba de pensamientos autocríticos. ¿Y si no se interesa? ¿Tal vez cree que no tengo lo necesario para avanzar? Decidido a no dejarse consumir por la incertidumbre, Santiago optó por trabajar en su proyecto durante la espera. Se concentró en ampliar su presentación, integrando nuevas ideas que había recopilado en sus sesiones de autoanálisis.
Cada diapositiva se transformó en un testimonio de su evolución, mostrando no solo su visión, sino también su compromiso con el proceso iterativo y la adaptabilidad. Se sentía más conectado a su trabajo que nunca, haciendo todo lo posible para construir una narrativa que resonara con el inversor. Esa tarde, mientras exploraba el mercado para fortalecer su análisis, salió a correr. El ejercicio siempre había sido su refugio. Sentía como su cuerpo se movía con firmeza, libre de la parálisis mental que a menudo lo acechaba. Fue durante esta salida que comenzaría a formar otra revelación: el valor de mantener un equilibrio saludable entre mente y cuerpo. En cada paso logrado, se liberaba de ataduras invisibles que habían limitado su perspectiva de sí mismo. Al regresar a casa, su teléfono sonó. Era su amigo, y el corazón de Santiago se aceleró. La conversación avanzó con fluidez, reviviendo anécdotas del pasado y compartiendo anhelos del futuro. Finalmente, Santiago se atreve a mencionar la razón de su llamada: su búsqueda de mentoría. La voz al otro lado de la línea sonó entusiasta. «Por supuesto», exclamó. «He estado esperando escucharte. ¿Cuándo podemos empezar a trabajar juntos?» Mientras colgaba, Santiago sintió una mezcla de euforia y desasosiego. Había conseguido lo que quería, pero el reto estaba en marcha. Ahora tenía la responsabilidad de aprovechar al máximo esta oportunidad que se le presentaba. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. ¿Sería capaz de absorber todo lo que su amigo tenía que ofrecer? La alineación de expectativas y realidades comenzaba a hacerse palpable. Esa noche, al mirar su libreta, se encontró pensando en lo que necesitaba aprender. Más que habilidades técnicas, comprendió que requería herramientas emocionales que lo apoyaran a enfrentar y desafiar sus propios límites. ¿Y si el verdadero reto no era simplemente avanzar en su proyecto, sino explorar la esencia de lo que realmente significaba liderar y ser un creador? Con ese nuevo entendimiento palpitante en su interior, Santiago decidió estructurar su primer encuentro con su amigo. No sería solo un diálogo sobre su proyecto, sería un compromiso para transformar sus dudas en sabiduría. Sabía que en el fondo de cada pregunta había una oportunidad de crecimiento, y eso era lo que debía explorar. Al cerrar su libreta, una ola de emoción lo invadió al pensar en lo que vendría. Pero en medio de esa esperanza, se encontró con otra inquietud. ¿Estaría realmente dispuesto a enfrentar las verdades que su mentor podría revelarle? Un desafío lo esperaba, y estaba listo para descubrir si podría abrazar esa vulnerabilidad con valentía o si sucumbiría ante ella. El tiempo estaba a su favor. Santiago despertó con una claridad renovada, convencido de que su primer encuentro con su amigo mentor podría ser el punto de inflexión que había estado buscando. Había noches pasadas llenas de ansiedad y dudas, pero ahora su mente estaba centrada. El reloj marcaba las 8 y él sabía que cada minuto contaba. Se sentó en su escritorio, la libreta abierta ante él, y comenzó a esbozar los temas que quería discutir. El primer punto en su lista fue la estructura de su proyecto. A medida que escribía, una ola de inseguridad lo invadió. ¿Estaría su propuesta a la altura? Había estado trabajando en ella sin parar, pero el miedo a ser juzgado se asomaba de nuevo. Se cuestionó la validez de sus ideas. ¿Y si no son lo suficientemente innovadoras?, pensó. Sin embargo, rápidamente tomó una decisión consciente. Debía ser honesto sobre sus temores y vulnerabilidades. En lugar de ocultar sus debilidades, las compartiría. Era ahí donde podría encontrar un aprendizaje valioso. Decidido a no dejar que las dudas lo frenaran, se puso en marcha. Salió a correr para despejar su mente y permitir que las ideas fluyeran libremente. Durante su recorrido, reflexionó sobre el impacto de sus elecciones. Cada paso lo acercaba a una versión más fuerte de sí mismo. El ejercicio había demostrado ser un antídoto mental, un ritual que permitía que las preocupaciones se desvanecieran en el aire fresco de la mañana. Sentía que sus piernas eran reflejo de su determinación, permitiéndole avanzar sin medidas. Después de su carrera, se sentó en una cafetería pequeña, un espacio donde solía soñar en grande. La atmósfera en la que se encontraba lo motivaba a perseguir cambios reales. Comenzó a escribir en su computadora, organizando sus pensamientos y expectativas para la reunión.
Quiero resultados, se decía a sí mismo mientras elaboraba una serie de preguntas específicas para su amigo. Al mismo tiempo, Santiago se dio cuenta de que estaba buscando más que simple respuesta a sus inquietudes. Buscaba involucrar a su amigo en una conversación que desafiaría los límites de su propia comprensión sobre el liderazgo. Quería saber cómo había enfrentado adversidades, cómo navegaba las inseguridades que él, Santiago, también experimentaba. Su conversación se convertiría en una danza de descubrimientos, y esa idea le entusiasmaba. ¿Qué lo había llevado a convertirse en un exitoso líder en su campo? Preguntas como estas se convertirían en su brújula durante el encuentro. Era bueno recordar que el conocimiento no solo se encontraba en los éxitos, sino también en las decisiones difíciles que se habían tomado. Esa noche, frente a su libreta llena de garabatos y reflexiones, una inquietud persistente lo asaltó nuevamente. ¿Estaría listo para recibir la retroalimentación que tanto anhelaba? Ciertamente, había un miedo subyacente a no cumplir con las expectativas. Pero ese miedo, pensó, debía transformarse en un motor para que sus aspiraciones se convirtieran en realidad. Con cada nuevo día, avanzaría en el proceso de autodescubrimiento, desde el entendimiento emocional hasta la ejecución práctica. Estaba a punto de cruzar una frontera que lo llevaría a un nivel completamente nuevo. El tiempo se acercaba y el encuentro se tornaba inevitable. Finalmente, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, un pensamiento lo inquietó. A veces, las verdades más poderosas estaban escondidas tras las preguntas más sencillas. ¿Estaría preparado para escuchar lo que realmente necesitaba o se aferraría a aquellas respuestas que le resultaban cómodas? La noche se cernía sobre él como un recordatorio de que la claridad siempre llega en los momentos más oscuros. Estaba a un paso de descubrir no solo lo que su amigo tenía para ofrecer, sino también las respuestas que llevaban tiempo esperando en su interior. La fecha estaba inminente, pero había una última reflexión que lo atrapó. ¿Qué haría si su mentor señalaba aspectos que no estaba listo para aceptar? ¿Podría enfrentarse a la verdad sin desvanecerse en el desánimo? Las preguntas se multiplicaban y con cada una de ellas, una chispa de ansiedad y emoción alimentaba su resolución. El momento decisivo se acercaba. Santiago llegó a la oficina de su amigo con una mezcla de nervios y emoción que inundaba su pecho. El suave murmullo de la conversación entre otros colegas le parecía un eco lejano, su mente solo podía enfocarse en la reunión que estaba a punto de comenzar. Al abrir la puerta y entrar, se encontró con la mirada generosa de su mentor, un rostro que representaba años de sabiduría y experiencias vividas. Sin perder tiempo, se sentaron en un rincón privado de la oficina. Santiago tomó una respiración profunda, tratando de aquietar el torrente de pensamientos que amenazaba con desbordarse. No era el momento de preocuparse por lo que podría salir mal. Este era su espacio de aprendizaje, un refugio para explorar y crecer. Comenzó a exponer claramente su proyecto, cada palabra cargada de pasión y propósito. Su amigo lo escuchaba atentamente, sin interrumpir. Las preguntas que había preparado brotaron con facilidad, guiadas por su deseo de comprender. ¿Cuál es tu método para desarrollar ideas innovadoras en momentos de presión?, inquirió Santiago, los ojos brillantes de anticipación. La respuesta llegó a través de una serie de anécdotas que hicieron vibrar su mente. Su mentor compartió cómo, en un momento crítico de su carrera, había experimentado un fracaso devastador. Sin embargo, en lugar de rendirse, eligió reflexionar sobre la experiencia, desglosarla y enfrentar lo que había hecho bien y lo que había fallado. Santiago escuchaba en silencio, tomando nota mentalmente de la importancia de la autoevaluación. Lo que realmente importa, continuó su mentor, es cómo transformas un error en una lección. Cada resistencia puede ser una oportunidad para reforzar tu enfoque. Santiago se sintió iluminado. Esta era la herramienta que necesitaba, usar el fracaso como un trampolín hacia el éxito. Ya no se sentía solo, en cada historia, podía captar fragmentos de su propia vida. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro inesperado. Su amigo lo miró con firmeza, como si buscara leer su alma. Santiago, ¿cuál es tu verdadero miedo al presentar este proyecto? La pregunta quedó flotando en el aire frío, era un disparo directo a su vulnerabilidad.
La valentía se apoderó de él y confesó que su mayor temor era no ser lo suficientemente bueno, no solo en el contenido de su propuesta, sino en su capacidad para ser un líder. El silencio posterior era denso. Entonces debes entender que el liderazgo no se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. Las personas responderán mejor a tu sinceridad que a cualquier fachada de perfección. Esa afirmación resonó profundamente en Santiago, desmantelando lo que creía necesario para tener éxito. La autenticidad se convertiría en su nuevo objetivo. Cuando finalmente terminó la reunión, Santiago estaba empapado en nuevos conceptos y una renovada comprensión de lo que significaba crecer. Ahora, tenía claridad sobre lo que se requería de él. Con cada palabra compartida, se sentía como un escultor moldeando un bloque de mármol en una obra de arte propia, un proceso de autodescubrimiento. Al despedirse, su amigo le ofreció un consejo final. Recuerda siempre utilizar las críticas constructivas no como fracasos, sino como guías hacia la mejora. Siempre podrás replantear tu camino. Al salir de la oficina, Santiago sintió que había dado un gran paso no solo en su proyecto, sino en su desarrollo personal. Sin embargo, algo seguía inquietándolo. Mientras caminaba hacia su casa, se preguntaba si realmente podría implementar todo lo aprendido. ¿Sería capaz de romper con sus patrones de autoexigencia desmesurada? La intensidad de esas preguntas lo persiguió como sombras, prometiéndole dificultad en cada decisión a tomar. Más que un simple proyecto, esto se estaba convirtiendo en un viaje interno hacia su propia verdad. El camino por delante parecía más reconstruido, pero aún estaba lejos de resolverse. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una última inquietud apareció: la verdadera prueba sería su capacidad para accionar lo que había aprendido. Santiago comprendía que los cambios profundos requieren tiempo y compromiso, pero ¿sería capaz de cumplir con esa promesa a sí mismo? La inminente presión de la acción pendía sobre él y con ella, la posibilidad de un descubrimiento aún más profundo. Santiago se despertó esa mañana con una sensación de claridad y propósito. Después de semanas de introspección y crecimiento personal, había decidido que había llegado el momento de dar un paso decisivo hacia su sueño y su futuro. Consciente de que el miedo nunca desaparecería por completo, se planteó un nuevo enfoque: utilizarlo como combustible en vez de como ancla. La primera acción de su jornada fue la preparación de una nueva presentación que integrara las lecciones que había aprendido en su reciente encuentro con su amigo mentor. Decidió que en vez de mostrar solo la parte técnica de su proyecto, compartiría también su historia personal, sus luchas y cómo había convertido sus dudas en oportunidades de aprendizaje. Comprendió que era su autenticidad la que resonaría con su audiencia, no solo los números y las proyecciones. Santiago ensayó su discurso frente al espejo, sintiendo cómo su confianza crecía con cada repetición. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Ana, su compañera de proyecto, había enviado un mensaje preguntándole si estaba listo para la reunión con el inversor. La respuesta era clara ahora: no solo estaba listo, estaba ansioso por compartir su visión y su viaje de transformación. Esa tarde, al entrar al salón donde se llevaría a cabo la presentación, la familiar mezcla de nervios y emoción lo abrazó. Sin embargo, en lugar de dejar que la ansiedad lo consumiera, inhaló profundamente y canalizó esa energía hacia su propósito. Con cada paso que daba hacia el podio, una voz interior le recordaba que se había ganado este momento. Comenzó su presentación no con datos fríos, sino con una historia. Les quiero hablar no solo de un proyecto, sino de un viaje, anunció con firmeza mientras la sala lo escuchaba atentamente. Relató cómo había enfrentado el escepticismo de sus mentores, las dudas familiares y, sobre todo, su propia inseguridad. Instantes de vulnerabilidad se entrelazaron con datos sólidos, cada palabra fluía con sinceridad. Los rostros de los inversores comenzaron a mostrar interés. Sus miradas, hasta entonces críticas, se transformaron en atención. Santiago notó cómo sus corazones se abrían al escuchar no solo su propuesta, sino también el porqué detrás de ella. El cruce de miradas con Ana, que lo animaba desde la primera fila, le otorgó aún más convicción. Al finalizar, no dejó de invitar a la retroalimentación, dispuesto a escuchar y a adaptarse a las críticas constructivas.
La conversación fluía de manera natural y en vez de llevar miedo, se sintió en gran medida empoderado. Finalmente, uno de los inversores se levantó, elogiando su presentación. La visión es clara, la pasión es palpable y eso es lo que los consumidores necesitan. Estamos listos para apoyarte. Santiago sintió que el peso acumulado durante años por dudas y temores se desvanecía en un instante. La validación que había anhelado no solo provenía de la aprobación externa, sino del reconocimiento interno de que había crecido y que había hecho lo correcto al ser auténtico. Después de la reunión, mientras celebraba con Ana el primer avance hacia el éxito, una sensación de satisfacción profunda lo envolvió. Había logrado no solo captar la atención de inversores, sino también había cultivado la confianza en sí mismo. Las raíces de su proyecto comenzaron a afianzarse y aunque era solo el inicio del camino, Santiago ya se sentía un profesional valioso en el campo que había elegido. Al llegar a casa, en el silencio de su habitación, entendió que el verdadero viaje no había sido solo hacia la presentación o la búsqueda de apoyo, sino hacia el interior de sí mismo. La lucha personal que había mantenido a lo largo de los años le había brindado una fuerza y una claridad que antes desconocía. Se dio cuenta de que cada paso había forjado su capacidad para liderar, para adaptarse y, sobre todo, para conectarse con los demás. Santiago había conquistado sus miedos y se había transformado en un individuo no solo competente sino también seguro de su propósito. En ese espacio de gratitud ante los desafíos superados, surgió un nuevo deseo: continuar aprendiendo y creciendo, no solo como científico, sino como ser humano. Este era su momento. Y en el fondo de su corazón, sabía que lo más importante ya estaba logrado. Había aprendido a ser el sueño que una vez imaginó, y ahora tenía las herramientas para llevar esa visión hacia adelante. La historia de Santiago había comenzado y con cada paso hacia el futuro, una vida entera de posibilidades se desplegaba ante él. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Revive la historia de superación y crecimiento personal que solo los verdaderos fans de historias como esta pueden entender. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se lo pierdan.